Muy buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Joan Ismael Díaz Ortiz, estudiante de la carrera de Psicopedagogía a Distancia de cuarto ciclo. En este caso, por el apartado de APE, realizaré un video explicativo acerca de cómo debe de ser la interacción y acercamiento de un niño que tiene trastorno de espectro autista. Enseñar las habilidades de relaciones sociales de los niños con autismo requiere primeramente descomponer la interacción en pasos visuales claros, estructurados y fáciles de procesar, como es el caso de esta imagen. Este tipo de tablero de comunicación visual nos sirve como un apoyo directo para anticipar qué va a hacer, para poder reducir su ansiedad y también para darle una vía rápida para iniciar o responder a una interacción social. En este caso está puesto el énfasis en que vaya a ser una interacción corta con algún compañerito de su misma edad y con una actividad que sea jugar, salir, conversar o pasar el tiempo. Además de ello, también es importante que contenga pictogramas y un texto bastante claros. En el caso de, como mencionamos, el primer paso viene a ser la secuencia de aproximación, que en este caso requiere de enseñarle al niño a orientarse, tanto en cuerpo como en mirada, hacia la persona con la que vaya a generar el contacto, sin forzar mucho tampoco el contacto visual de forma directa. Por otra parte, el siguiente paso es el inicio, que empieza con el saludo, de igual forma, buscando facilitar una frase para que él pueda tener un acceso simple. En este caso puede ser directamente la palabra hola o componerla junto con hola, podemos jugar. Hola, te puedo acompañar. Hola, ¿qué haces? Y otros ejemplos más. La siguiente secuencia sería la acción compartida. En este caso, como mencioné, es importante enseñarle e indicarle que deben de tomar turnos, tanto él como su compañero, y de igual forma, él que sea capaz también de dar la indicación. Si le toca a él, que diga, ahora me toca a mí, o si le toca a su compañero, ahora te toca a ti. Esto, como digo, se trabaja en la alternancia de los turnos. Puede también trabajarse con temporizadores o directamente solo con las señales que les demos mientras está en la actividad. Por último, la finalización. En este caso es para marcar siempre de forma clara cuando termine la interacción y para evitarle una frustración o una salida abrupta, que termine antes de que él se dé cuenta de él, y eso es también que él no se frustre cuando a lo mejor quería todavía continuar y que lastimosamente se acabó el tiempo. Puede de igual forma ser con una sola palabra, con un chao, o también puede ser con una frase compuesta, gracias, buen juego. Por consecuente, la siguiente imagen, en cambio, busca una interacción mucho más amplia, que es con mayor actividad y de igual forma también mayores indicaciones. El primer punto, mirar y sonreír. Tenemos que poco a poco darle indicaciones de que es importante tratar de siempre acercarse de forma empática a los demás compañeritos o demás personas. Por ello es importante la idea de que primero mire a la persona con la que quiere referirse y luego sonríe. Consecuente, en este ejemplo al menos, si quiere realizar un juego con juguetes, debe demostrar el juguete que está cargando o apuntar al juguete con el que quiera jugar. Seguido, directamente preguntar si quiere la otra persona jugar. Tomarse su tiempo en esperar la respuesta, si es positiva, si es negativa o si aún se encuentra en duda. Por consecuente, de obtener una respuesta positiva, empezar a jugar junto con el niño o la persona. Por igual también es indispensable siempre mantener un turno o de por sí llevar a un temporizador para saber cuándo les toca, si continuar jugando, parar de jugar o si cada uno tiene un turno y saber cuándo debe de actuar. Por otra parte, también es importante que mantenga una comunicación, en este caso el uso de palabras. También, si es que requiere ayuda o si algo no entiende, saber pedir ayuda si es que existe el problema como tal. Y por último, también la importancia de saber intercambiar, prestar y eso es también utilizar otro tipo de juguete. Al terminado de toda esa actividad, únicamente quedaría el limpiar, que él también tiene que formar parte de, y a su vez también permitirle a la otra persona también que haga la misma actividad, que sea limpiar juntos. Esto sobre todo es importante, ya que necesitamos explicar que por qué debe de hacer cada uno de los pasos y por igual también que no sea una dificultad para procesar señales sociales bastante útiles, como puede ser directamente una negativa, si es que obtiene del otro compañerito, si a lo mejor no está con una buena gana para realizarlo, y a su vez también entender el lenguaje abstracto.
En el caso del ejemplo de la imagen con muchos más pasos y una actividad mucho más prolongada, también permite que aprenda a anticipar lo que sucederá en una conversación o en un juego. Por otra parte, eh, es importante también saber cómo funciona este desglose en sí. Si bien únicamente con el pictograma, ya sea que ocupemos esta imagen o también puede ser tranquilamente la otra imagen, tenemos que darle también un contexto y darle a entender del porqué de cada acción. No basta únicamente con decirle una imagen y solamente ocupar el verbo de jugar. Para él le parecerá demasiado vago y por ello también necesitamos desglosarle en cómo debe de realizarlo, cómo tiene que llevarlo a cabo. Por ello es importante todo lo que nos explica eh, este tablero, porque es la manera en cómo él poco a poco va entendiendo cuál es la manera y la forma de actuar en base a cada uno de los pasos. La funcionalidad, a fin de cuentas, de todo esto es para que él pueda reducir su ansiedad. Poco a poco vaya fomentando su independencia, ya no requiera de que un adulto, o en este caso el docente, profesor, padre de familia, o quien esté a cargo, le diga constantemente qué debe de hacer y en qué momento hacerlo. El tablero, el punto y finalidad es que poco a poco se convierte en su guía autónoma y que de alguna manera también, pasado el tiempo en que lo utilice, le sea ya posible memorizarlo, interiorizarlo y únicamente dejarse llevar de forma independiente. Por otro también es importante y ayuda bastante a que comprenda, como dije, los conceptos abstractos. El hecho de tomar turnos o esperar es meramente un concepto abstracto y podemos tranquilamente irle poco a poco indicando y enseñando mediante la imagen de un reloj o directamente de algún gesto eh, corporal, que muchas de las veces puede ser una mano, haciéndole una seña de que espere o una seña de que continúe o de que debe de cambiar, etcétera. Por último, también es importante en el aspecto de que le ayuda a mejorar la comunicación, porque esto a fin de cuentas es un guión social visual que le permite a él tranquilamente tener un lenguaje o una comunicación y a su vez también darse a entender y expresar lo que quiere de forma no verbal en este caso, si es que no quiere, pero al menos para que entienda cómo funciona, o a su vez también más bien entenderlo como que está ocupando un lenguaje limitado. La forma más sencilla de poder implementar esto es ya sea durante el tiempo de recreo o en el caso de que se ocupe algún otro tipo de tablero, como por ejemplo puede ser de llegada o de salida, de igual forma también en cada uno de los momentos en los que tenga la disponibilidad y se le habitúe una rutina para que lo lleve a cabo. También, y es bastante importante que la secuencia visual sean pictogramas bastante claros. En este caso pueden llegarse a utilizar recursos gratuitos como el propio Arrasac o también ayudados de la tecnología moderna de hoy en día, mediante la inteligencia artificial, mediante Gemini, ChatGPT y otras herramientas que permiten y proveen de forma gratuita recursos visuales como del que me estoy ayudando yo en este caso. En el caso también de que, por ejemplo, para realizar un modelado, si el adulto o el terapeuta debe de usar el tablero, debe también de ser el mismo quien haga la interacción con otro adulto o con otro niño, para que él también pueda interiorizar de mejor manera y entender cada uno de los pasos de qué forma deben de realizarse. A pesar de que el niño cuente con un trastorno de espectro autista, es lo más natural y más básico para cualquier persona entender mediante el ejemplo, y en este caso el modelado. También es importante señalarle al niño cuándo debe también de ejecutarlo. En este caso, ambos tableros llevan la misma acción o el mismo procedimiento de forma semejante porque ambos hacen referencia a una actividad de juego que puede realizarse durante el recreo, pero de contar el niño con diferentes tableros para cada momento, ya sea de llegada, de recreo, de salida y también incluso incorporando cómo debe de comportarse dentro de casa, es importante también para saber cuándo tiene que ocupar uno o cuándo debe de ocupar el otro. Por último, si es que no se desea que se realice en diferentes momentos o en diferentes espacios directamente un tablero diferente, se puede ocupar también el mismo, pero llevándolo a cabo sí en espacios distintos, sea en la casa, sea en la propia escuela, sea en el parque y también probar con diferentes personas.
Por último, uno de los consejos que se puede brindar al respecto es que también se puede utilizar, más allá de pictogramas, puede también ser grabaciones cortas o animaciones simples que le permitan al niño entender perfectamente y sin ninguna complejidad, lo mismo que obtendría con el pictograma. Otro punto también importante es siempre cuando se trate con el niño y se le quiera dar a entender algo, debe de ser en un tono calmado, con una voz bastante clara y de forma positiva, siempre evitando lo que sea el lenguaje excesivo o ser muy directo. Muchas gracias.